Os voy a explicar el problema que tengo, a ver si a alguien le ha pasado algo similar y me puede dar una solución. A ver, el problema es de la dirección de un Alfa Romeo 159, el 2.4 del año 2007, 200 caballos. Vale, estos coches pues son un poco famosos de tener problemas de la dirección. Bueno, pues el mío previamente no tuvo ningún problema, ¿vale? O sea, de hecho yo fui con el coche al taller para quitar la evacuación, así que tuve que quitar todas estas piezas de aquí. Y como sabía que lo que es la dirección del Alfa Romeo es un poco problemática, o sea, no quité la bomba de dirección. Lo que hice ha sido sacar los tornillos que tiene en el soporte, en este soporte de aquí de aluminio, y coger la bomba y apartarla así un poco a un lado, o sea, simplemente para no tener que desconectarla y que luego tenga problemas de dirección. Vale, pues luego arreglé todo lo que tenía que arreglar por aquí, monté la bomba en su sitio y de repente empezó como a hacer un chillido. Pensaba que es por la bomba, cambié la bomba, le puse otra bomba que tenía yo por ahí de otro motor que funcionaba perfectamente. Aunque les dije, o sea, yo cuando llevé el coche al taller, la bomba, la dirección funcionaba perfectamente. Y cambié la bomba y nada, igual, peor todavía. Luego, lo que he hecho ha sido, aquí dentro del, ¿cómo se llama? De este depósito, tiene como un pequeño filtro en no sé cuál, me parece en una de estas tuberías. Así que para comprobar, lo que he hecho ha sido quitar el filtro que tiene dentro y dejarlo como en plan, pues directo. Aún así, el coche no chilla ahora, pero lo que hace es, siempre que paro el motor, me echa el líquido de la dirección por este aireador que tiene el tapón del depósito de líquido de dirección. Es como si está cogiendo aire o es que ya no sé en qué más pensar. O sea, he quitado esta tubería. Se ve que esta tubería ha tenido aquí un apaño. Se la he quitado, la he comprobado, se la he soplado con aire y compresión. O sea, he hecho todo y aún así, igual. Le he echado el aceite este especial para Alfa Romeo, que era de color verde. Igual. O sea, no he hecho nada. Y ahora el problema es que el coche, ya le digo, el coche no chilla, simplemente tiene la dirección dura. Y cuando yo apago el motor es cuando echa el aceite. Cuando arranco el motor, se escucha como un chillido fuera. Pero yo pienso que este chillido leve es por la correa auxiliar. Y ahora cuando yo lo giro, es como que cuesta girarlo. Y lo que es la dirección es como muy dura. Pero claro, no se escucha lo que es el típico chillido de la bomba. Y es como que interrumpe. Es como a veces hace como ta, 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 ta. Y ahora si intento girar se escucha como, no sé si en el vídeo se puede apreciar, pero cuando yo giro es como que vibra todo el coche o no sé, es una sensación muy rara. Y una cosa que hace también es así que si os soy sincero, tengo un lío que, vamos, que no sé ni por dónde empezar. Lo más probable, primero cambie lo que es el depósito de líquido de dirección. Si veo que no lo soluciono con esto, cambiaré esta tubería que lleva de la bomba de la dirección hasta la cremallera. Y si no, a lo último también he comprado lo que es la bomba de dirección nueva. Creo que más o menos lo voy a hacer en esta orden. A ver si consigo dar con el problema antes de llegar a la bomba. Así que por favor, si a alguien le ha pasado una situación similar o ha escuchado algo de una tercera persona,
Me vendría muy bien un poco de ayuda.